Un último comentario asociado a la aplicación de la fórmula de flexión. Recuerden que hemos dicho ahorita, el esfuerzo normal se calcula como el producto del momento flector, la distancia a la fibra de interés y se divide sobre la inercia respecto del eje neutro. Entonces, a medida que aumento la distancia, pues aumenta ese esfuerzo normal y también aumenta la deformación unitaria, lo veíamos previamente, porque encontramos también que el esfuerzo normal se puede calcular como menos el módulo de elasticidad, ¿cierto? Por la curvatura por Y. Y habíamos encontrado también, aparte, que la curvatura era igual a la relación entre el momento flector y la rigidez a flexión de la sección. Bien, entonces, de nuevo, el esfuerzo normal aumenta a medida que aumenta la magnitud del momento flector, aumenta a medida que usted se separa de la fibra neutra, o mejor dicho, a medida que la fibra de interés está más lejana de la fibra neutra, y el esfuerzo normal se reduce a medida que aumenta la inercia respecto del eje neutro. Hemos dicho que se puede hacer un perfil de esfuerzo si se dibuja una vista longitudinal, pero en la vida real lo que tenemos es un esquema tridimensional. Entonces aquí yo veo o muestro para una sección rectangular cómo sería esa cuña de esfuerzo, que es son las líneas azulitas. Y también sabemos de lo que hemos visto previamente que de esos esfuerzos aquí aparecerá una fuerza F1 y acá una fuerza axial F2. Y esa fuerza F1 y F2 de hecho generan o son un par de fuerzas que generan el momento flector o deberían ser iguales a ese momento flector M que se le está aplicando. Entonces comprobemos eso. Entonces, para ello hago un esquema ahora, de nuevo un perfil. Ya yo sé que estos esfuerzos que están acá, por ejemplo, a esta altura, son iguales en todos los punticos que estén a esa misma altura Y. En otras palabras, si usted está a una altura Y, todos los puntos que estén en esa altura Y, pues el esfuerzo normal en todos esos puntos es constante. Entonces acá calculo los esfuerzos en la fibra superior e inferior extrema. Y ese esfuerzo es igual al momento flector por Y, que en este caso Y es H medios, porque ya sé que aquí está el eje neutro y el eje neutro coincide con el eje centroidal de la sección y la sección, el eje centroidal de un rectángulo está en H medios. Sobre la inercia, que en este caso la inercia centroidal de un rectángulo es un doceavo de base por altura al cubo. Entonces aquí me quedaría 6m sobre bh al cuadrado. Ese sería el esfuerzo. Y el esfuerzo en la fibra inferior sería el mismo, solo que de dirección contraria. ¿Cómo encuentro la fuerza F1? Pues la fuerza F1 sería la integral del esfuerzo por el diferencial de área y esa integral la haría en esta área superior. Pero ya nosotros hemos visto en el curso que esta integral de acá no es otra cosa que el volumen de esta cuña triangular. Entonces el volumen de esa cuña triangular será la altura, bueno, esta alturita de acá, que es 6mbh al cuadrado, por esta altura, por la base del triángulo, que es h medios, sobre 2. Entonces ahí calculé el área del triángulo y ahora lo multiplico por la profundidad, que sería B. Aquí está B. Entonces simplifico y encuentro que la fuerza F1 será 3m sobre 2h. Si hiciera lo mismo con la fuerza F2, obtendría que F2 es igual a F1 en magnitud o a menos F1 si tengo en cuenta la dirección. Y es lógico porque cuando yo sume las dos fuerzas, al final la suma de F1 más F2 tiene que dar cero porque dijimos que la fuerza axial neta en la sección es cero. Es decir, a pesar de que una zona esté bajo compresión y otra en tensión, pues la suma neta de todas esas fuerzas resultantes es nula. Lo hemos dicho, ¿no? Previamente. Flexión pura, fuerza axial nula. Si hubiera una fuerza axial que se le aplicó, que sea una fuerza axial de compresión o de tensión, entonces F1 y F2 no van a ser iguales. Bien, entonces ahora, ¿cómo calculo el momento que generan estas dos fuerzas? Pues el momento que generan estas dos fuerzas sería, como ya sé que son iguales, esto es un par de fuerzas, entonces sería la magnitud de la fuerza por la distancia. ¿Cuánto vale la fuerza? 3m sobre 2h. ¿Y cuál es la distancia o el brazo? Pues esto de aquí hasta acá sería 2/3
de h medios. Entonces sería h tercios, esa es la distancia rojita que está acá. Y la de abajo también sería h tercios. Por lo tanto, la distancia total sería 2h tercios. Si yo multiplico esto, pues me queda aquí 2h y 2h se va, 3 y 3 se van, y me queda m. M igual a m, sí. ¿Qué me indica eso? Que cuando nosotros tenemos una viga cualquiera y hacíamos un corte, ¿cierto? Como lo que hacíamos en estática y tenemos un momento flector, detectamos un momento flector, pues ese momento flector en realidad surge del par de fuerzas internas que se generan a nivel seccional. Y además recuerden que esas fuerzas internas son sumatoria de fuercitas internas que están ocurriendo en cada uno de los diferenciales de área. Y esas fuercitas internas aparecen porque hay un esfuerzo en cada diferencial de área. Y ese esfuerzo aparece porque la fibra se está alargando o acortando, es decir, porque hay deformaciones unitarias. Entonces, de esta manera relacionamos muy bien lo que ocurre en un puntico a nivel de deformación, ¿sí? Con todo lo que vemos a nivel macro, cuando hacemos los cortes y los DSLs y todo, que son fuerzas externas o incluso fuerzas internas también, en este caso una fuerza interna, momento flector. Es un comentario bastante importante para que lo tengan presente, porque en algunos casos, no con una sección rectangular, sino con otro tipo de secciones, se les va a pedir a ustedes que calculen, por ejemplo, la fuerza en cierta parte de la sección, la fuerza axial en cierta parte de la sección, no en toda la sección, porque si es flexión pura y se le pide la fuerza axial en toda la sección y es flexión pura, pues la fuerza axial total será cero. Con eso concluyo esta introducción a flexión.